Gracias, presidente. Las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana, la BESCAM, era el proyecto estrella de Esperanza Aguirre para las elecciones de 2003. Y como la mayor parte de las actuaciones autonómicas del Partido Popular están llenas de contradicciones, tanto que hace que 17 años después tengamos que estar poniendo encima de la mesa los muchos problemas que ya presentaban desde el inicio. Por hacer un poco de memoria, el proyecto se planteaba por una parte de policías locales previa firma de acuerdos con los ayuntamientos y por otra de agentes de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre quería tener sus propios Mossos de Escuadra, pero no quería pagarlos y buscaba algunas opciones que tenían difícil encaje con la normativa vigente. Algunas de las contradicciones que indicábamos al principio tienen que ver con las indicaciones que hacía Alfredo Prada, el vicepresidente segundo de Esperanza Aguirre. A veces decía unas cosas y otras veces decía las contrarias. Por ejemplo, a veces hablaba de que el sueldo de los policías tenía que ser de 40.000 euros y después rectificaba diciendo que esto como mucho sería el coste máximo de un policía. Unas veces que la BESCAM tenía que tener uniformes diferentes al resto de los policías y otros que el mismo uniforme para todos. Primero, que había que haber 5.500 policías en las calles y luego que mejor solo una fase experimental. Y podríamos poner un sinfín de ejemplos que muestran que este proyecto era una cosa muy diferente a tener un plan de mejora de la seguridad ciudadana. Era un gran sueño de Esperanza Aguirre que ni siquiera tenía criterios transparentes para implementarse. Esta serie de contradicciones, como casi nada y como ella misma decía, no le quitaba el sueño a Esperanza Aguirre, por lo que dio vía libre a la implantación de un proyecto piloto de la BESCAM en Móstoles. 60 agentes de los que después Esperanza Aguirre presumiría de las detenciones diarias que hacían de peleas, reyertas, venta ilegal. Y con esto presentaba al resto de los municipios la necesidad de tener brigadas especiales y les ponía la miel en los labios diciendo y ofreciéndoles pagar durante 12 años todos los gastos de estas policías. Las nóminas, los coches, las emisoras de radio, las pistolas, absolutamente todos los gastos. Yo os pago las policías y ustedes, alcaldes, los designáis. Repetía una y otra vez. Esto, dicho de una manera vulgar, era dar un caramelito. Así, en lo que quedaba de 2004, Aguirre fue regalando caramelos a 16 municipios más. 560 brigadas nuevas para estos ayuntamientos. Anunció a bombo y platillo las brigadas especiales. Cada semana había un anuncio nuevo. Primero un helicóptero para Móstoles. Después seguir avanzando en 15 municipios con las brigadas, 700 brigadas más, y así hasta llegar a las 2.500 brigadas en 102 municipios en el año 2008. Pero el Partido Popular, que es especialista en desdecirse, cambiaron las normas del juego a mitad de la partida. Los caramelos se habían acabado, ya no se podían repartir y los anteriores necesariamente iban a estar envenenados. Así, el gobierno de Esperanza Aguirre en 2012 comenzó a dejar de pagar lo prometido y empezó a pagar menos. Concretamente, ese año pagó 1,7 millones menos para las 2.500 brigadas, que no olvidemos que ya estaban repartidas en 111 municipios. Para la señora Aguirre, este recorte de 1,7 millones de euros para un servicio que había generado ella misma era una tontería, igual que era una tontería que ya estuvieran imputadas 13 de las personas que figuraban en la papeleta de sus elecciones de 2011, y estamos hablando del segundo semestre de 2012. Sin parpadear, el Partido Popular hizo este recorte haciendo que los ayuntamientos tuvieran que asumir estos costes o las brigadas tendrían que cobrar mucho menos o un salario muy por debajo que sus compañeros y compañeras policías haciendo el mismo trabajo. El partido de Esperanza Aguirre, que no es diferente al partido de la señora Ayuso, empezó a expulsar del programa de las BESCAM a municipios como Paracuellos, Parla o Arroyomolinos. El partido de Esperanza Aguirre, que no es diferente al partido de la señora Ayuso y que ya por aquel entonces eran sospechosos de la trama Gürtel, que ya sabían cómo se habían financiado la campaña del Tamallazo, de la que solo salieron libres porque el caso Fundascam había prescrito, siguieron haciendo trampas al solitario y empeorando las condiciones de la BESCAM y las condiciones de los municipios a los que habían accedido a este servicio. A Esperanza Aguirre en este momento ya no le importaba nada ni la seguridad ciudadana ni las condiciones financieras de los ayuntamientos que, recordemos, ahora tenían que asumir unos costes que antes recaían en la Comunidad de Madrid, y cuanto más dificultades tenía el municipio para hacerse cargo de ese gasto, más complicada era la situación. Pero, por supuesto, a esta Esperanza Aguirre no le importaba, ni mucho menos le importaba, la situación económica de unas brigadas que ella misma había creado. Lo único que le importaba en este momento era que su sueldo solo le daba para hacer compras en tiendas de low cost y, por lo visto, tampoco le daba para aparcar en un parking o en una zona SER porque utilizaba los carriles buses para dejar su coche.
De este modus operandi nace los convenios de los que estamos ocupándonos hoy aquí. Convenios que ya sufrían un retroceso en relación a los importes financiados respecto a los convenios originales y que en apenas unos días tocarán a su fin. Y esto, señorías, es la historia de un maltrato institucional, porque ustedes generaron una necesidad que era absolutamente innecesaria. Y cuando las brigadas especiales se vuelven necesarias, eliminan los recursos que necesitan los ayuntamientos para poder contar con estas brigadas. Los ayuntamientos no pueden seguir asumiendo estos costes y lo que hay encima de la mesa por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid es otra vez un sálvese quien pueda. Aquellos municipios que puedan asumir el coste, que lo hagan, y aquellos que no lo puedan asumir, pues que no lo hagan. Y supongo que esto ustedes lo llaman libertad. Yo lo llamo abuso. Apoyaremos la iniciativa presentada por el Partido Socialista para poner sobre la mesa unos acuerdos que, sin perder de vista los objetivos principales, no perjudiquen a los ayuntamientos ni pongan en riesgo la seguridad ciudadana. Gracias. Gracias, señoría.